Continúan las consecuencias para Ecuador tras el asalto policial ilegal a la embajada mexicana en Quito, ordenado por el gobierno de Daniel Noboa, en el cual fue secuestrado el ex vicepresidente de Rafael Correa, Jorge Glass. El gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador denunció a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia y exigió su suspensión de la ONU. La canciller mexicana, Alicia Bárcena, reclamó textualmente la suspensión de Ecuador como integrante de la Organización de las Naciones Unidas, en tanto no se emita una disculpa pública reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional. Mientras tanto, Glass inició una huelga de hambre desde su reclusión en la cárcel de máxima seguridad de La Roca en Guayaquil. El pasado marzo fue el mes más caluroso del planeta jamás registrado y marcó 10 meses consecutivos de temperaturas globales récord. Esto fue afirmado por los datos de Copernicus, el Servicio de Vigilancia Climática de la Unión Europea. Las regiones que experimentaron el mayor aumento de las temperaturas medias en marzo fueron Europa Central y Oriental, el este de Norteamérica, Groenlandia, el este de Rusia, Centroamérica, partes de Sudamérica y muchas zonas de África, Australia, Antártida y demás. Según Copernicus, también el mes pasado culminó el periodo de 10 meses más caluroso de la historia con 1,58 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Los países acordaron limitar el calentamiento global a 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales. Esto lo hicieron asumiendo los compromisos del Acuerdo de las Partes de París. Y aunque esta ambición se refiere al calentamiento a largo plazo durante décadas y no solo a un mes del año, los científicos han dicho que estos incumplimientos temporales son una clara señal de la alarmante aceleración del cambio climático. Desde hace más de un año, en manera paralela, la temperatura de los océanos, los grandes reguladores del clima, también fue más cálida que nunca. En marzo de 2024 se estableció un nuevo récord con una media de 21 grados medida en la superficie de los océanos. Esto excluye las zonas cercanas a los polos y se cree que es increíblemente inusual. Este recalentamiento amenaza la vida marina y provoca más humedad en la atmósfera, sinónimo de condiciones meteorológicas más inestables como vientos violentos y lluvias torrenciales. De la misma manera, también reduce la absorción de las emisiones de gases de efecto invernadero en los mares, que son los que almacenan el 90% del exceso de energía causado por la actividad humana. Continuamos en el noticiero. Sí. Sí, ya son las 9 minutos. No lo puedo creer. Se pasa volando la jornada. Nosotros tenemos mucho de qué hablar, muchos columnistas. Ahí ya escucharon la voz de Romina García, de Karen Abayay con lo que es medio ambiente también. ¿Romina sí o no? No, te lo imaginaste. Bueno, yo ya deliro y escucho a todos y a todas las columnistas del Noti todo el tiempo en mi mente, en mi cabeza. Sí. Gracias, Nahue, gracias por avisarme que este es el mundo en el que vivimos. Pero pará, no estoy tan confundido. Lara, salvame ahora sí. No, porque del otro lado tenemos a Patricio Olivera Abdala, que nos va a estar contando un poco sobre lo que ocurrió en Medio Oriente y nomás noticias internacionales. No sé si me estás escuchando, Patricio. ¿Cómo andan todos? ¿Todo bien, vos? Bien, bien. Yo particularmente bien, pero bueno, el mundo no está bien. No. Esa sería la noticia. Bien, Patricio, te escuchamos bien, así que es tiempo de comentarnos qué está sucediendo. Ya anticipaste, no son buenas noticias, pero algo está pasando. No, son muy malas noticias y son noticias de último momento. En la última edición habíamos contado que hubo un ataque desde parte de Israel contra una sede diplomática, contra la embajada de Irán en territorio sirio, y obviamente la repercusión fue muy grande y el gobierno del Ayatollah Khomeini en Irán prometió que iba a haber una venganza terrible porque dice que esto fue cruzar un límite, fue cruzar la línea roja de lo que son las agresiones, sobre todo contra una embajada, contra una sede diplomática de otro país en otro territorio, ¿no? Estás atacando doblemente a dos países. Por un lado atacaste a Irán
que bueno, ellos dicen que al atacar esa embajada derribaron a unos líderes que habían dentro de la embajada de Hezbollah y de Hamas también adentro de esa embajada, y que, bueno, también está atacando territorio sirio. Por lo tanto, en las últimas horas se conoció un informe de Estados Unidos donde decía que era inminente un ataque con misiles desde Irán hacia Israel o algún punto o algún objetivo israelí en algún lugar del mundo, ¿no? Así que todo el mundo está en este momento en tensión extrema, y también lo podemos ligar con lo que pasa en Argentina, que en las últimas horas se conoció una resolución de la justicia argentina sobre lo que fueron los atentados en la Embajada de Israel y de la AMIA en suelo argentino, donde también se lo acusó a Irán, que a través de Hezbollah fue el autor material y el que hizo estallar estas dos sedes. Por lo tanto, también la tensión máxima de seguridad crece en Argentina, por lo que podrían ser unos ataques de Irán que no se sabe hasta el momento dónde pueden ser. Y hace unos minutitos, en algunos medios de Medio Oriente, sobre todo Al Mayadin y Middle East Ace, bueno, informaron también de que se esperaría, según Estados Unidos, se esperaría que más de 100 misiles impacten o por lo menos caigan sobre territorio israelí en las próximas horas. Así que hay que estar muy atento de lo que pueda pasar, y obviamente comentar lo que pasa en Gaza, que al mismo tiempo Israel sigue bombardeando sectores del sur de Gaza, a lo que a la vez también podemos decir que el presidente Biden expresó su total descontento con esta estrategia que está realizando Israel sobre el territorio gazatí. En este momento, hace unos minutos antes de entrar a este vivo, vi cómo bombardearon una escuela en zona de Gaza, algunos edificios de Gaza, donde más o menos aproximadamente 50 personas habrían muerto en este momento. Así que la información, todo lo que pasa en Medio Oriente ya es minuto a minuto y casi es segundo a segundo, ¿no? Cada 5 minutos tengo que estar revisando la información, porque tanto lo que está pasando y todo lo que se está moviendo en aquel sector, que bueno, hay que ver cómo son las repercusiones que tiene en el resto del mundo y obviamente en Argentina también, ¿no? Recordemos que el presidente Milei ha dicho, bueno, que iba a afianzar sus lazos con Israel y con Estados Unidos, y estamos viendo los resultados también de esos lazos estrechos que está teniendo, ¿no? con los países. Sí, al mismo tiempo la figura de Benjamín Netanyahu en Israel se debilita día a día, casi minuto a minuto, continúan las marchas, las protestas, le van, como decirlo mal y pronto, le van soltando la mano de distintos lugares, y pierde, digamos, el poder desde la geopolítica, desde el ámbito internacional, pierde a cada minuto. Es decir, lo que suceda con Israel también a nivel interno es para prestar especial atención. Totalmente. Las marchas son cada vez más masivas sobre la residencia de Benjamín Netanyahu. Recordemos también que no se están haciendo esfuerzos, según la prensa israelí o algunos medios de Israel, que no hay un esfuerzo muy grande por querer traer a los rehenes, parecería ser, ¿no? Porque continúa con la avanzada sobre lo que es el sur de Gaza, y a su vez también la ofensiva que tiene en el norte con las fuerzas, con las milicias de Hezbollah. Esto hace que la tensión crezca día a día y que no se sabe mucho también de los 130 rehenes, dónde están y cuáles son las negociaciones que se mantienen, ¿no? Según la CIA, todo el tiempo se juntan en Egipto, en Qatar, como para ver si de alguna manera se puede negociar, pero por el lado de Hamas están muy duros también de no querer, digamos, resolver esto de alguna forma rápida, sino que también las exigencias de Hamas son bastantes, a lo que Netanyahu insiste en decir de que no le van a dar la razón a Hamas y que negociar con Hamas sería como dejarlo vivo y darle otra vez un respiro para que se vuelva a crecer en lo que es la franja de Gaza. Así que mientras su imagen se debilita y ya está por el piso, para decirlo de alguna forma, él sigue intacto, digamos, en el gobierno, ¿no? Él sigue con esta interesa de seguir con la ofensiva, seguir con una ofensiva sobre Rafah, que tampoco se sabe qué día va a ser y de qué manera, que esto es lo que Estados Unidos evidentemente le está haciendo bastante ruido, porque no saben cuál es el plan. Pero ojo también, ¿no? Que Estados Unidos a su vez sigue vendiéndoles armas y aviones de combate a Israel,
y entregando millones y millones de dólares en este armamento, ¿no? Tal cual. Patricio, algo, porque siempre mirás más que lo que sucede en Medio Oriente, no sé si para cerrar te queda algo en el tintero. No, lo que hay que ver digamos, en este ajedrez que se mueve todo el tiempo es que hay países que o sea, sí han expresado su voz durante este tiempo de lo que ha sido la guerra, que ya llevaba 6 meses, para que lo recuerden, la guerra en Gaza, en la franja de Gaza. Países como Arabia Saudita, países como los Emiratos, Jordania, bueno, obviamente expresaron su malestar con esto, pero se mantienen en esa estrecha línea, ¿no? De seguir los lazos a su vez con Israel, pero bueno, obviamente criticándolos. Igualmente la vida en Israel en este momento tampoco es fácil. Los conflictos internos, ¿no? Entre la civilización que hay dentro, tanto los que son judíos, tanto los que son árabes, judíos, israelíes. Bueno, hay mucho conflicto en la sociedad israelí, que esto también es un caldo de cultivo enorme y que puede también estallar internamente. Recordemos que la incursión de Israel no es solamente en Gaza, sino que también es en Cisjordania, en los campamentos de Cisjordania, bombardea también parte de Cisjordania. Entonces, desde el 7 de octubre han habido más de 500 muertos de lo que es en Cisjordania, donde en teoría no estaría jamás, ¿no? Pero hay facciones también armadas en esos territorios. Así que hay que estar atento a lo que pase en las próximas horas, hay que estar muy atento acá a punto cero, obviamente, de lo que pueda pasar con la ofensiva iraní, en qué lugar y dónde, ¿no? Tal cual. Y cómo, perdón. Y también va a haber que estar atento a qué pueda suceder con la Argentina ya metiéndose en el plano internacional, porque el presidente Javier Milei ya deslizó la idea de enviar soldados a Ucrania cuando, alineado desde lo ideológico, pero justo la posición contraria tiene Donald Trump en caso de asumir la presidencia, que dijo deja de apoyar totalmente el conflicto armado en esa región. Sí, totalmente. En Ucrania deja de apoyar también lo que está haciendo Israel. Ya lo dijo, o sea, dijo Donald Trump en declaraciones que la imagen de Israel se está viendo afectada a nivel mundial y está perdiendo el apoyo de las potencias y de los países en el mundo por lo que están haciendo en Gaza. Entonces es una dura advertencia también. Y por un lado te digo, es como un poco de poner un paño frío en lo que es la situación tanto de lo que pasa en Europa y lo que pasa en Medio Oriente. Todo muy ahí, ¿no? Está todo ahí concentrado, lo que es el termómetro rojo de la tensión en el mundo en este momento. Totalmente. Bueno, y también, bueno, ya te vamos saludando, Patricio, ahora vendé tus redes, pero también hay que prestar especial atención que todo este contexto no sirva para que haya expresiones antisemitas que hoy nuevamente están en auge, lamentablemente. Sí. Las expresiones y obviamente los medios donde se utiliza esto es en las redes sociales, expresar el repudio total a los mensajes de odio, al antisemitismo, a la islamofobia que hay también en todas las redes y también, sobre todo, aquellos que hacen mensajes de odio a través de la televisión, ¿no? De los medios más grandes y masivos, donde también se habla mal y se utilizan mal las palabras cuando es terrorismo, no es terrorismo de una religión, es terrorismo y punto. No es terrorismo islámico, no es terrorismo árabe, ni católico, ni judío, es terrorismo y punto. Habría que hacérselo llegar a algunos ¿no? periodistas que siempre utilizan esas palabras. Totalmente. Gracias, Patricio, por la información y además hasta por la didáctica para ciertas expresiones que alguien debería asimilarlas. Muchísimas gracias. Y para Lara, mientras ahora piensa sus redes, vos sabés que la semana pasada dijimos, bueno, nos vemos el sábado, que iba a ir el hermano. Sí. Ninguno de los dos apareció. Cierto. Ninguno de los dos, ni él ni el hermano. Viste, pensaban que era yo solo, ¿no? Es de familia. Es de familia. Bueno, Patricio, ¿dónde te pueden seguir? Pato ABD en Twitter X. Buenísimo. Decís ex Twitter y ya se entiende todo. Mira, decís las dos redes, una que como se llamaba la No, otra puede anterior. ser como un ex Twitter, puede ser algo medio... ¿Lo entendés o lo entendés? Claro, tal cual. Bueno, Patricio, muchísimas gracias por la actualidad internacional, en este caso enfocándonos en las últimas semanas, ya en los últimos tiempos, en lo que sucede en Medio Oriente. Alguna vez también se menciona algo de lo que sucede en el conflicto armado en Ucrania. Y nosotros ahora vamos a pegar un volantazo en la información porque ya está en lista de espera, podríamos decir, Sí. el señor, otro amigo más de la casa, Alejandro Nava, con la economía de a pie, en una semana que también suele dejarnos bastante para hablar. Siempre hay algo para hablar. Siempre, de economía, acá no te vas a aburrir. ¿Sí? Lamentablemente también de conflictos armados, de guerra, de
de Medio Oriente y todo eso, bueno, también. Pero particularmente ahora, más grande que nunca, lo vemos ahí a Ale Nava para darle paso con la economía de a pie. Qué grande. Sí, qué grande esta tarjeta, decía alguien. ¿Cómo te va, Lara? ¿Cómo te va, ¿Cómo estás? Diego? Y de economía de a pie, tenemos que decir que por ser viernes, hoy se conocerá el índice de inflación del mes de marzo. Y esta semana el tema de la inflación estuvo muy nombrado porque hay una fuerte idea en la opinión pública, y creo que esto está fomentado por el gobierno en general, de que el éxito en las medidas económicas del gobierno se debe en gran medida al comportamiento del índice de inflación. Y para poder echar un poco de luz sobre la cuestión, vamos a, vamos a decir lo que pensamos y un poquitito para reflexionar acerca de, ¿es tan importante el índice de inflación? ¿No es tan importante? ¿Qué es lo que debemos estar mirando en nuestra economía diaria? Bueno, recordemos, esta semana en una nota que dio a un medio público surgió un bot, un famoso bot, que no es otra cosa que una cuenta de X que medía supuestamente la inflación en los grandes supermercados o en las grandes cadenas de supermercados de la Argentina. Ya el viernes pasado había hecho algún comentario el ministro de Economía refiriéndose a cómo estaba afectando la variación de precios en el mes de abril. Y la realidad es que luego se determinó que este bote era falso, pero más allá de eso, eso es una anécdota. eh, la inflación, en torno a qué valores debería estar o en torno a qué valores nosotros podríamos estar diciendo que es exitoso, digamos, el derrotero de este gobierno en los casi 4 meses de gestión. Bueno, el gobierno pareciera estar empujando la idea de que si el índice de inflación está por debajo del 10% o en torno al 10%, esto es un éxito y las medidas debe festejarse lo que se hizo desde diciembre hasta acá y debe festejarse el rumbo que está teniendo el gobierno. Y la verdad es que poco importa si el índice de inflación está en torno al 10, está en el 13,2 o el 13%, como calculo que va a estar ubicándose finalmente el índice de inflación. Lo que importa es ver todo el contexto. La realidad es que la inflación está altísima, una inflación de más del 1% mensual ya es una inflación alta en países que tienen una economía desarrollada o estable, y nosotros estamos hablando de que nuestro índice de inflación viene de valores del 25% mensual. ¿Por qué se debe esta inflación de los últimos tiempos si no hay emisión monetaria? ¿A qué se debe hoy por hoy la inflación? Y bueno, para graficarlo pensemos en un sistema de 3 compartimentos, 3 recipientes intercomunicados entre sí, los cuales tienen una cantidad de líquido en su interior. Cuando ese sistema está en equilibrio, todos los todos los recipientes tienen el mismo nivel de agua. Si nosotros llenamos al borde de hacer rebalsar uno de los recipientes, lo que va a ocurrir naturalmente es que por los vasos comunicantes va a fluir el líquido y los otros 2 recipientes que no recibieron líquido van a empezar a subir su nivel hasta lograr nuevamente el equilibrio. Bueno, ¿qué es lo que pasó en diciembre? Imaginemos que uno de esos recipientes es el precio del dólar. Bueno, el gobierno devaluó la moneda argentina y el precio del dólar subió hasta casi rebalsar el recipiente. ¿Y qué es lo que está ocurriendo desde diciembre hasta acá? Bueno, que los otros 2 compartimentos, a los cuales vamos a llamar desempleo y nivel general de precios, bueno, han empezado a subir, ¿sí?, su nivel y van a cesar de aumentar hasta que se logre el equilibrio nuevamente en este sistema de 3 recipientes comunicados entre sí. Entonces, el equilibrio se va a lograr cuando el nivel general de precios alcance el valor de equilibrio con el precio del dólar
y con una tasa de desempleo. Ahora, que no haya inflación significaría que ha dejado de subir el nivel general de precios. ¿Esto es bueno o es malo en sí? Bueno, en realidad es bueno que no vamos a tener más inflación, pero ¿es realmente la inflación el problema de nuestra economía? ¿O debemos pensar que con un nivel general de precios más alto y un dólar de equilibrio, el desempleo alto no va a ser un problema en el futuro? Y eso es lo que me parece no debemos perder de foco. Estamos en un escenario de estanflación, lo anunció el propio presidente Milei desde antes de asumir en diciembre, y es a lo que está apuntando el gobierno, a anclar el valor del precio, anclar el índice de inflación o la suba general de precios en una fuerte recesión de la economía, lo cual va a indicar que en algún momento los precios van a dejar de subir, vamos a lograr que la inflación no sea un problema, pero vamos a haber generado un problema que no sé cómo lo vamos a resolver, que es el del alto desempleo. El Estado promete no intervenir en el mercado de trabajo, como no va a intervenir en ninguno de los otros mercados, y debemos esperar que cuando haya estabilidad monetaria del precio del dólar y del nivel general de precios, comience la actividad económica y baje el desempleo. Realmente es un poco un cuento de hadas, y me llama poderosamente la atención de que la única apuesta que esté haciendo el gobierno sea en este sentido. Es importante en el día de hoy que el presidente visite, por ejemplo, a Elon Musk, uno de los grandes magnates del mundo y también artífice de una de las compañías más importantes de tecnología y de comunicaciones. Veremos si esas reuniones que está teniendo con estos grandes empresarios, a los cuales él califica como héroes o superhéroes, redunda en la llegada al país de inversiones que un poco incentiven la actividad económica y bajen el desempleo. Reitero, que el índice de inflación baje no es no es algo bueno en sí, sino que debemos mirar también otras variables, como por ejemplo el desempleo y el ingreso de las familias, para entender el éxito de las medidas económicas que se tomaron en diciembre. Si esto no ocurre, bueno, habremos generado un nivel de precios más alto, un tipo de cambio de equilibrio más alto, pero también un nivel de desempleo más alto, y esto es realmente preocupante. Sí, dale, para finalizar también te amplío esa información. Starlink llega a la Argentina a un precio cercano a los 50.000 pesos de servicio de telecomunicaciones. Lo que habilitó el gobierno también es de regular el servicio de telecomunicaciones, las tarifas, valga la redundancia, para lo cual ya anticipan que las empresas que ya brindaban servicio de internet y de comunicación satelital, etcétera, etcétera, elevarían sus valores mínimos a esa cifra cercana a lo que Starlink de Elon Musk pretende cobrar en nuestro país. Ese es el libre mercado, esa es la desregulación de precios, el acuerdo entre estos gigantes de la tecnología. Así que nada, era el dato para compartir también, porque ya está entre nosotros. Abran su Facebook, van a ver que ya aparece la publicidad de Starlink brindando el servicio. Ale, da para hablar mucho más. El tiempo es lo único que nos afecta a nosotros. Sí, el tiempo que dicen es tirano. Veremos. Sí. Digo, Veremos. nos afecta a nosotros porque ahora en plano no está. Si le agregamos a Lara, vas a ver que el tiempo solo nos afecta a nosotros dos. La juventud es así. Sí, ahora la afectación pasa por el nivel de riqueza. Tal cual. Sí. Dos de las personas que están hablando en este bloque En pantalla. son pobres. Ya es habitual este chiste, ¿eh? Sí, en cualquier momento tenemos que agregar Queda. a alguien más, porque era así, antes era el chiste entre nosotros dos. Ahora va a ser 3 de cada 4. Claro, vamos a tener que No, ampliar. antes era 1 de cada 2 personas era pobre, y ya sabíamos pobre quién era. Sí, pobre de vos. Ahora tuvimos que sumar un conductor más para poder revalidar el chiste. Claro. 2 de cada 3 personas son pobres en la Argentina,
Y Y pronto ya 3 de cada sabemos 3. de los que están en pantalla quiénes son los pobres. Tal cual. La cosa es ir agregando cámaras. Entonces, bueno, Ale, para no aburrir a Lara, que viste como ya nos tiró el chiste, cambien el No. repertorio. Sí, ya. Y a- Vamos a pensar otro, vamos y a de- pensar y de- otro Renuévense. chiste. Y decir que porque- no sabe que estuvimos robando con los mismos chistes durante décadas nosotros. Sí, pero el público se renueva. Sí, Es verdad. a fin de año, el chiste del pan que habla. Solo lo tiro ahí a la pasada. Sí, eso es solo para entendidos. Sí, cual. demasiado chiste interno. Sí, no. No, lo cuenta acá en la radio. Una vez al año se cuenta ese chiste. No. Es formás parte de la manada si te cuento el chiste del mirá. pan que habla. Tal cual. Hay que fijar la fecha. En un cuando lo cuente. especial en la radio. Bueno, Ale, nos vamos a despedir de este bloque porque tenemos un montón de información. Ya Nahuel nos está mirando mal. A vos también te mira mal, pero vos no te vas a enterar. Así que te No. despedimos hasta la semana que viene con más información de lo que es economía de a pie, como titulamos esta columna de la actualidad argentina. Bueno, los saludo y nos vemos el viernes que viene. Diego, Lara. Nos y vemos. Oyentada. Muchísimas gracias. Nosotros, Lara, nos vamos a ir a un flash informativo con lo que elaboraron los trabajadores y trabajadoras de la Agencia Nacional de Noticias Telam en reclamo, que van a volver a escuchar en instantes. Música y el último bloque del Noti, así que se quedan, que todavía falta, podremos ir lo mejor, pero Sí, todo sí. es lo mejor, así que Claro. se quedan ahí del otro lado. Somos Tela. Panorama. Aseguran que la UBA está atravesando una situación de emergencia presupuestaria nunca antes vista. Apenas terminada la reunión del Consejo Superior en la que se declaró la crisis económica y en exclusiva con Somos Telam, Felipe Vega Terra detalló el impacto del recorte dispuesto por el gobierno. Se trata de un recorte del 80% y que en la UBA, consolidada hoy en el ranking mundial anual QS como primera universidad nacional, afecta aún más por la actividad asistencial hospitalaria que brinda a través de una red de 6 hospitales universitarios a su cargo. El Banco Central bajó la tasa de interés de referencia al 70%. La entidad comunicó a los bancos a través del sistema de operaciones que la recortó 10 puntos desde el 80% nominal anual previo. La baja promete impulsar aún más abajo las tasas de los depósitos a plazo fijo, dado que ya no hay piso al rendimiento que pueda ofrecer a los ahorristas. Murió O.J. Simpson a los 76 años tras una larga lucha contra el cáncer. La familia del ex jugador de la NFL, protagonista del llamado Juicio del Siglo por los brutales asesinatos de su ex esposa Nicole Brown y un amigo, se encargó de confirmar su fallecimiento a través de un comunicado en redes. Según los informes, Simpson luchó contra el cáncer de próstata durante estos últimos años, pero su salud fue empeorando y recibió cuidados paliativos en los últimos meses. Dijo Netanyahu: cualquiera que nos ataque, nosotros los golpearemos. El primer ministro de Israel aseguró que el país está preparado para satisfacer todas las necesidades de seguridad tanto en defensa como ofensivamente. Se refirió a las amenazas en represalia lanzadas por Irán desde la muerte el 1 de abril de 7 guardias revolucionarios en un ataque contra su consulado en Damasco. Se realiza esta semana una campaña masiva de firmas en todo el país en apoyo al proyecto de ley por una Telam federal. En vísperas del 79 aniversario de la creación de la Agencia de Noticias y Publicidad, que se cumplirá el próximo domingo 14, los trabajadores de la agencia se instalarán en distintos puntos estratégicos de la ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y el interior del país, para recolectar el apoyo a un proyecto de ley que asegure su continuidad. Esta información fue producida por los trabajadores de la Agencia Nacional de Noticias Telam, que sostienen un servicio de emergencia frente a la decisión del Gobierno Nacional de impedir el acceso de los profesionales a sus lugares de trabajo. Más información en somostelam.com.ar.